Primer punto de partida va a ser la resistencia equivalente y qué es un resistor. A ver, empezamos. Un resistor es un conducto metálico que presenta oposición al paso de la corriente eléctrica. Como podemos ver, su representación es una R mayúscula y la forma de graficación es como un rayito. Esa va a ser nuestra forma de graficar cada vez en que encontremos un resistor. ¿Y con qué lo podemos relacionar en la vida real? ¿No? Podemos encontrarlo. Un resistor lo podemos encontrar por ejemplo, en diversos tipos, como los fijos, los variables, por su material, lo podemos encontrar, por ejemplo, en el carbón, cerámicos, metálicos, alambres, bobinas, etc. Ahora, con respecto a la resistencia equivalente, la resistencia del resistor que reemplaza es un resistor que reemplaza un conjunto de resistores, o es la suma o la acumulación de un conjunto de resistores, de todos esos va a salir una resistencia equivalente. Es como una agrupación o una asociación de esos puntos. Y igual se grafica como un rayito y se pone una R mayúscula equivalente. Entre comillas, podría ser como la suma de resistores. Seguimos avanzando. El resistor y la resistencia equivalente. Como les dije, su forma de graficación va a ser así. Por ejemplo, la conexión en esta pila y todo a lo largo se ve en base de una acumulación de resistores. No sé si lo logran ver. Eso a lo largo va a llegar a encender este bombillo. ¿Y cómo lo podemos graficar como resistencia equivalente? Al costado lo estamos viendo. Esta es la forma gráfica o la representación de la vida de, de este gráfico de la vida real, ¿no? De esta conexión. Ponemos la parte de más y menos de la pila y a lo largo el rayito de la resistencia, como lo pueden ver. Toda esa conexión es en base de este electrodoméstico que estamos viendo. Bueno, seguimos. Ahora te dice qué es la resistencia eléctrica. Un momento, por favor.
Bien, vamos a seguir viendo lo que es la resistencia eléctrica. Bien, seguimos. A ver, ahora en lo que es la electrodinámica, vamos a ver qué es lo que es la resistencia eléctrica. Primero va a ser una magnitud escalar, lo vamos a poder representar por números. Y la principal característica es la posición que presentan los conductores metálicos al paso de la corriente. Esa es su función. Como ya hemos dicho anteriormente, se representa por una R mayúscula. Su unidad o su magnitud va a ser representada por el ohmio. Y bueno, vamos a ver cómo se pueden determinar la resistencia de este resistor. Acá vemos la tablita. Dependiendo del color de la banda y también su valor de una cifra significativa y de 2. También vemos la tolerancia de cada uno de, de los que estamos viendo los colores y también el multiplicador. Como vemos en esta representación, el ejemplo que nos están dando, reconocemos qué colores tiene, ¿no? Por ejemplo, tiene el marrón, tiene uno que es una línea negra, también acá está representado al inicio, tiene otra verde y por último uno ámbar. De todos esos, vemos que la resistencia sería conformada por, cogemos la sumatoria, primero del valor de la primera cifra significativa. El marrón dijimos que es 1, según la tabla. El negro es 0, el verde 5 y el ámbar o naranja es 3. Hacemos la suma y nos resulta 10. Ahora su multiplicador es de 10.000. Es por eso que al momento de multiplicar, y también vemos que su tolerancia es de más o menos el 5%. Sumado también igual, ¿no? De los colores que presenta, el marrón, el negro que no tiene una tolerancia, el verde que tiene el más o menos 0.5% y el ámbar que tiene más o menos 1%. Y todo eso es un más o menos 5%. También lo representamos por los prefijos o sufijos. En este caso va a ser la M, ¿no? Entonces sería un ohmio. De la misma manera, en este segundo ejemplo, reconocemos los colores. Tiene marrón, tiene verde, marrón y ámbar. Aquí mismo los está representando al costado para que lo puedan reconocer. A ver si la sumatoria también les da lo mismo. A ver, por favor, intenten. Sí, ya lo reconocieron, entonces vamos con lo mismo. El marrón, verde. Y el marrón es de 1, el verde es de 5. Por otra vez el marrón. ¿Cuánto es el marrón? Otra vez 1. Y por último el dorado, que no tiene una representación. O no tiene un valor de la primera cifra significativa.
te daría 15, y por la tolerancia del marrón, que es 10, perdón, el multiplicador, sería 15 por 10, 150 ohmios, y sería más o menos 5% de la tolerancia. Seguimos avanzando. Esa es la forma de representarlo o cómo lo vemos en la vida real. Ahora vamos a representarlo de una manera gráfica que se pueda resolver. Pasamos a lo que son la conexión de resistores. Y te dice que dos o más resistores se pueden conectar o se pueden asociar en serie o en paralelo, o la combinación de ambos. Primero vamos a ver lo que es una conexión en serie, como podemos ver aquí. Empezamos con un resistor 1, un resistor 2 y uno 3. Y como les dije, la representación es lineal, como un rayo, y luego sigue. Por eso que acá vemos 1, acá vemos 2 y aquí vemos 3. ¿Y qué es lo que se habló inicialmente? Que la forma de representar varios resistores es a través de una resistencia equivalente. En este caso, la conexión en serie se va a representar de esta manera. Va a ser la representación equivalente, va a ser igual a la suma de resistencias, siempre y cuando estén en una conexión en serie, nada más. Caso contrario, ¿qué pasa cuando es una conexión en paralelo? Como podemos ver, en esta parte de aquí empieza de un ramal y se subdivide en dos. Estas pasan a ser dos resistencias en paralelo. Es una conexión de dos resistencias en paralelo. De igual manera, como vimos anteriormente, la resistencia equivalente se representa, en este caso ya no como la suma, sino como esta representación de aquí, que te indica que la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia 1 multiplicado por la resistencia 2 entre la suma de las resistencias. Es por eso que inicialmente se dijo que la resistencia equivalente, entre comillas, era la suma o la acumulación de un conjunto de resistencias, y no era necesariamente una suma. La suma solo se cumple cuando es en serie, y la otra operación que estamos viendo es cuando es una conexión en paralelo. Estas son las principales fórmulas que se van a usar en este tema el día de hoy para poder resolver los ejercicios que posteriormente se irán presentando. Ahora les doy unos minutos para que lo puedan copiar. Bien, seguimos avanzando. Acá vamos a empezar con el primer ejercicio, la parte práctica de lo que ya hemos mencionado teóricamente. Te dice, determine la resistencia del resistor equivalente que estamos viendo ahí. Primero, ¿cómo vamos a reconocer cuando una conexión va a ser en serie o cuando en paralelo? Como les dije anteriormente, en serie es cuando el ramal nunca se reparte. Empieza de un punto y va a terminar en otro punto. El caso de que fuese en paralelo, como lo vemos aquí,
Empieza en un punto, pero el ramal va avanzando y se subdivide. No necesariamente va a ser en 2 ramales, puede ser en 3, 4, pero ya estos ramales llegan a considerarse como si fueran en paralelo. Para que posteriormente se unan en otro punto y sigan el mismo ramal. En cambio, los que son en una conexión en serie empiezan en un punto y el ramal nunca se va a subdividir y va a llegar a otro punto. Esa es la gran diferencia para poder reconocer el tipo de conexión que estamos viendo. Entonces, en este ejercicio vemos que el ramal empieza en un punto, encontramos el primer resistor, sigue avanzando, encontramos el segundo y hasta encontrar el tercero. Y nunca se subdividió o se abrió el ramal. En ese caso, entonces, esta conexión es en serie. La conexión de resistores es en serie. Que es por eso que, primero, para la resolución, tenemos que reconocer el tipo de conexión. Ya determinamos que es en serie. Entonces, la resistencia equivalente va a ser determinada con la primera fórmula. La primera fórmula es una suma de resistencias. Esa va a ser nuestra resistencia equivalente. Es por eso que vamos a usar la primera ecuación. Aquí lo estamos viendo, la resistencia equivalente es igual a la suma de resistencias. Entonces vamos a reemplazar los datos y vamos a graficar o vamos a concluir que esta conexión en serie se representa como simplemente una resistencia equivalente. Entonces reemplazamos, la resistencia equivalente va a ser igual. El valor de la primera resistencia es el valor de 10 ohmios. Colocamos 10 ohmios más colocamos el valor de 10. El segundo resistor tiene el valor de 15. Y el tercero el valor de 10. A ver, me en el valor, por favor, que resulta esa suma. Concluimos que el valor es de 10 más 15 más 10, el valor es de 35. Y nunca se olviden de la unidad. Con la unidad vamos a saber lo que estamos midiendo. En este caso estamos midiendo la resistencia al paso de la corriente eléctrica. Entonces usamos la unidad que es el ohmio. La suma sería entonces 35 ohmios. Me imagino que se están guiando por el material y si no tuvieran el material ya lo pueden estar copiando a un costado o en lo que tengan. Les doy unos minutos para que puedan copiar.
Bien, otra forma de resolución es de esta manera, es desglosar lo que hemos estado viendo. Acá el problema nos detalla que iba en una curvatura, la unión de las resistencias. Y acá en este caso lo podemos poner de una manera lineal para representar lo que es la conexión en serie. De ambas formas es válido para que todo llegue a la conclusión de que es una resistencia equivalente. Su forma de representación es una R. Acá estamos usando la primera fórmula para sumar los valores de los resistores, encontrando la resistencia de 35 ohmios. Bien, seguimos avanzando. El segundo ejercicio lo vemos de esta manera. También te pide determinar la resistencia del resistor equivalente entre A y B. El punto de inicio es A. Bien, entonces al momento de desglosar esta conexión, vamos a ver que empieza igual del punto A y vamos a llegar a lo que es el punto B. Conectamos los resistores, pues su determinada resistencia, y hacemos que se desglosen en una conexión en serie. De igual, la resistencia equivalente, como vimos que en serie, va a ser la sumatoria de todas las resistencias. En este caso, entonces, empezamos con la suma de la primera resistencia, que sería el valor de 8, el valor de 8, el valor de 10, de 8 y de 8. Sumamos esas resistencias y nos va a dar el valor de la resistencia equivalente. En nuestro caso, la suma va a darnos 42 ohmios. Ahora les doy el tiempo para que puedan copiar y para seguir.
Como anteriormente hemos analizado el otro ejercicio, igual vemos que la conexión es en serie en este ejercicio. Por lo tanto, ya vamos a usar la primera ecuación de la suma de resistencias para cada resistor para poder hallar la resistencia equivalente. De igual manera aquí se pone la sumatoria de todas las resistencias. Como vemos ahí el valor de 8, otra vez 8, 10, 8 y 8. Para poder hallar la resistencia equivalente que va a ser de 42 ohmios. El tercer ejercicio que presenta. Te dice de igual manera, te dice determinar la resistencia R equivalente a partir de la suma de estas resistencias. Igual, como les dije, tienen que reconocer primero qué tipo de conexión es. En este caso, la conexión es en serio porque el ramal en ningún momento se subdivide. Empezamos en un punto y termina en el mismo punto. Después de reconocer que es en serie, vamos a hallar lo que es la resistencia equivalente. Y en este ejercicio nos indica que la resistencia equivalente es de 85. ¿Qué es lo que vamos a hallar? El valor de esta resistencia en este resistor. Es el que no tenemos. Te dice entonces la resistencia equivalente se va a determinar es por la fórmula, la suma de resistencias. Reemplazamos los valores en esta fórmula. Sabemos que la resistencia equivalente es de 85. Tenemos el valor del primer resistor que es 10, del segundo que es una R, del tercero que es 15, el cuarto es 8 y el quinto es el valor de 12. De esta ecuación va a salir el valor de R, que es el valor que se nos está solicitando. Nos están pidiendo el valor de esa resistencia. Resolvemos esa ecuación. ¿Cuánto será el valor de R? 40, profesora. Exacto, 40. ¿Cómo se halló? Se puso el 85, se sumó los valores de las demás resistencias, que es 10, 15, 8 y 12, lo cual resultaron 45. Entonces tenemos que 85 va a ser igual a 45 más R. Es una ecuación simple. 85 fue rezado por 45 y nos quedaba el valor de 40. Entonces la resistencia que era desconocida en un inicio es el valor de 40 ohmios. A ver, les doy unos minutos para que puedan seguir copiando para poder pasar al cuarto ejercicio. Aquí está mediante letras, no hay valores numéricos, pero la forma de trabajar va a ser similar. Te pide ya la resistencia equivalente. Como ya hemos dicho, previamente tiene que analizarse la conexión, qué tipo de conexión es, para poder saber qué ecuación vamos a utilizar.
Igual partimos en un punto, vemos que la resistencia no se subdivide y llega a otro punto final. En el caso, por más que tengan curvaturas, por más que no tengan una distribución lineal, sabemos que es en serie porque no se subdivide el ramal. Entonces, se va a seguir allá utilizando la primera fórmula que te indica que la resistencia equivalente es la suma de resistencias. En nuestro caso, la resistencia equivalente va a ser igual. No tenemos valores numéricos, tenemos letras. Empezamos aquí con una R, tenemos 2, 3, 5, 6. Entonces sería la suma de Seis del valor R's. de resistencias, que es R. Entonces nuestra resistencia equivalente va a ser igual a R que veamos. En nuestro caso es el valor de 6. Entonces nuestra resistencia equivalente va a ser igual a 6 R. Y ahí concluye este ejercicio. A ver, les doy unos minutos para que puedan copiar el cuarto ejercicio. Y ahí vamos a pasar a lo que son conexiones en paralelo. Vamos a reconocer cuándo son en paralelo. Pasamos al quinto ejercicio y reconocemos si este ejercicio en qué está, en paralelo o en serie. Empezamos de este punto donde está la manito izquierda y empezamos y vemos que se subdivide. Se subdivide con el resistor de 15 ohmios y por la parte inferior va con una resistencia de 10 ohmios. Todo esto para que se pueda juntar y en la mano derecha termina. En este caso, como ya hay una subdivisión, vamos a ver que la conexión es en paralelo. Entonces ya no podemos seguir usando la primera fórmula, que era la suma de resistencias. Usaremos esta de aquí, que te dice que la resistencia equivalente es igual a la multiplicación de las resistencias entre la suma de las resistencias. Cuando sean, por ejemplo, más de 2 resistencias, la fórmula va a cambiar. Eso lo vamos a ver más adelante. Como acá solo tenemos 2 resistencias, podemos seguir usando esa fórmula. Reemplazamos multiplicación de 2 resistencias de 15 por 10 entre la suma de las 2 resistencias, que es 15 más 10. De la multiplicación tenemos que 150, la suma es 25, entonces la resistencia equivalente va a ser 150 entre 25. ¿Cuál sería el valor de 150 entre 25? Acá vemos las dos formas correctas de representarlo. Una resistencia de 15 y otra resistencia de 10. ¿Por qué no puede ser en serie? Porque se subdivide. ¿Dónde conectaríamos este otro punto?
así que eso no es considerado. Sería de 10 y 15, nuevamente verificamos que ese es una conexión en paralelo. Entonces, de la división de 150 entre 25 sería el valor A 6, profesora. 6. 150 entre 25 es igual a 6. Ese sería nuestro valor de la resistencia equivalente. Bien, seguimos avanzando. Ese es el quinto ejercicio. Nos vamos por el sexto. Te dice, determine la resistencia del resistor equivalente entre A y B. No importa la ubicación en la que encontremos la conexión, como les dije, siempre partan desde, si es que empieza en un punto y termina en otro y nunca se llega a subdividir el ramal, es una conexión en serie. Y si el ramal se llegara a dividir, es una conexión en paralelo. O también, como se dijo, podemos encontrar en una conexión esas dos formas. Simplemente saber reconocerlas, ¿no? Y en este caso es de igual manera. Ahora ya no están las dos resistencias, uno arriba, otro abajo, ahorita uno a la izquierda y otro a la derecha. Siempre partimos por el punto de inicio, que aquí sería A, va avanzando y da el caso de que se subdividió. Uno que va de frente y otro hacia abajo. Entonces, en este punto ya se subdividió, entonces vamos a encontrar que es una conexión en paralelo. Ya no es en serie porque el ramal no sigue continuo. Se va a la izquierda con 20 ohmios y a la derecha con 20 ohmios, para que luego se lleguen a unir en otro punto y lleguen a finalizar en el punto B. De este gráfico, entonces reconocemos que la conexión es en paralelo. Y si es en paralelo, dijimos que vamos a usar la segunda fórmula, en la cual nos indica que la multiplicación de resistencias entre la suma de resistencias va a ser el valor de nuestra resistencia equivalente. Entonces reemplazamos en la fórmula y encontramos que será la multiplicación, a ver dónde está, ya, la multiplicación de la primera resistencia por la segunda. Sería 20 por 20 entre la suma de resistencias, que es 20 más 20. Como les dije que la forma de hallar o reconocer la conexión es también graficarlo manualmente, como acá lo estamos haciendo. No es en serie, es en paralelo. Es por eso que aquí reitera que los puntos se desvían para que sea una conexión en paralelo. Bien, entonces la resistencia equivalente va a ser igual a 20 por 20, que es 400, entre 20 más 20, que es 40. El resultado de esa división es nuestra resistencia equivalente. A 10, profesora. ¿Cuánto sale? A ¿Cuánto 10, saldría profesora. el valor de 400 entre 40? A 10, profesora. Bien, el valor de la resistencia equivalente es de 10. A ver, les doy unos minutos para que puedan copiar y pasar a otro ejercicio.
Bien, pasamos al último ejercicio para poder finalizar la clase. De igual manera que te dice, determine la resistencia del resistor equivalente entre P y Q. Entonces seguimos y primero vamos a reconocer si es en paralelo. Si es en paralelo es en serie. Y luego para reconocer qué ecuación vamos a hallar. A ver, les doy unos minutos para que lo puedan resolver mientras voy graficando. Bien, ya vimos que la resistencia, perdón, que la conexión de las resistencias es en paralelo, porque aquí empieza en P, se subdivide para que avance por 18 ohmios, luego se subdivide para que avance con 9 ohmios y por último con 3 ohmios. Como les dije, la ecuación para 3 resistencias ya es muy diferente. No es lo mismo que para 2. Entonces encontramos que la resistencia, vamos a modificar esta fórmula y ponemos que va a ser 1. Y acá vamos a poner como una especie de fracciones. Ponemos la primera fracción que va a ser la primera resistencia, que es 1 entre 3, más la suma de otra fracción, que sería 1 entre 9, más la resistencia de la tercera fracción, que va a ser 1 entre 18. Ya, a ver, nos ponemos a resolver esa ecuación. Lo seguimos desglosando. Acá vamos a tener primero la suma de esas fracciones. Va a ser 1 entre una fracción final abajo. Acá el mínimo común múltiplo, ¿cuánto es? Primero vamos a ver que el mínimo común múltiplo es de 18, suma de fracciones. 18, arriba colocamos. 18 entre 3 es 6, entonces 6 más 18 entre 9 es 2, más 2, más
18 entre 18 es 1. En eso se reduce nuestra fracción. Por último, ponemos igual. Nuestra fracción quedará 18 pasa arriba y abajo quedaría la suma. 6 más 2 más 1, que eso es el valor de 9. Por último tenemos 18 entre 9. ¿Cuánto es 18 entre 9? Es el valor de 2. Así terminaríamos la clase con respecto a lo que son las conexiones en serie y en paralelo de resistencias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, profesora.